tenemos un invitado que nos va a testificar acerca de una condición de salud que tuvo y cosas poderosas que Dios hizo. Tal vez digo el nombre Yamil Ledesma y algunos de los oyentes digan, ¿quién es? Yo estoy seguro que tú conoces esta canción para que las relaciones. Tal vez te encuentras preso en este mismo momento, entre dudas y preguntas sin contestación. Sientes tus manos atadas, dolor en tu pecho, de lo profundo y de salvación. Tal vez ahora está pasando en tu pensamiento una salida apresurada a tu dolor, querer quitarte la vida o echarla al olvido no es lo mejor. O tal vez recoger tus pertenencias y huir a lo lejos muy veloz, tratando de olvidar el recuerdo del pasado que te lastimó. Y no ves que te rompes en pedazos, que poco a poco se te escapa el vigor, se debilitan tus manos y rodillas, siendo azotada tu barca sin compasión, mientras te ahogas y te hundes entre lágrimas. De muy adentro se oye un grito que suplica que sanen tu alma hoy. No llores más, Jesús te ayudará, del polvo te levantará. Esta canción es casi un himno nacional en la música cristiana. Yamil Ledesma, ahora sé que... ese es el muchacho que canta esa canción. Sí, ese es el muchacho que tenemos invitado esta mañana. Buenos días, Yamil. Juan Carlos, qué grato poder verte, a ti, a todo el equipo de Nueva Vida y a la audiencia que está conectada con nosotros. Reciban un abrazo fuerte a la distancia de este servidor. ¿Cuándo escribiste esa canción? Hace 14 años aproximadamente, a 16 años. Cuando comencé a experimentar lo que le llamé en ese momento el Dios que transforma el pasado, organiza el presente y planifica el futuro. Así que encontré entre las vocales y las consonantes, ¿verdad? Decir eso en ese momento, y fue de mucha bendición para la gente que nos escuchó en ese momento. Mira, aquí en el Facebook hay mucha gente diciendo que muchas veces esa canción me levantó los brazos. Qué bello. Qué bueno saber, yo también doy fe de que esa canción en un momento dado llegó a mi vida cuando más yo lo necesitaba. Así que te damos las gracias porque a pesar de los procesos, tú hoy puedes decir, una prueba no cancela los planes de Dios. Definitivamente, definitivamente. No solamente Dios tiene el control de todas las cosas que entran y se desprenden de nuestra vida, sino que sabe cómo hace las cosas y en el tiempo en que debe realizarlas. Qué bien. Luego de cuántos años cantando aparece el llamado pastoral y el comienzo de tu ministerio pastoral. La formación pastoral está antes que la música. Wow. Pero la música es la que me da la oportunidad de darme a conocer de manera nacional, fuera de Puerto Rico. Pero la formación pastoral es antes. O sea, tú tienes un llamado pastoral desde pequeñito y te preparaste en la palabra para eso. Desde que llegué a la iglesia, el pastor José Antonio Hernández en aquel entonces identificó rápido los atributos que de verdad tenía sobre el cuidado pastoral, las preocupaciones, las angustias que tenía. Todo estaba relacionado hacia el cuidado pastoral. Pero detectó que tenía esta oportunidad de extender lo que estaba diciendo a través de la música, y la música se convierte en una herramienta súper poderosa porque puedo combinar entre la predicación y el discurso cantado, y eso fue de mucho beneficio. Comienzas la parte pastoral y una de las cosas que te pasa es que tuviste un crecimiento vertiginoso. O sea, en poco tiempo Yamil Ledesma está siendo utilizado por Dios como pastor en un lugar donde la gente está llegando, mucha gente está llegando, mucha familia está siendo transformada por el Señor, utilizándote como herramienta, y de repente pues tienes una iglesia, vamos a decir, en crecimiento, que está impactando a toda la comunidad, todo el pueblo, y todo el mundo lo sabe.
Creo que Dios... ¿Cómo fue eso de así de rapidito? ¿Cómo a ti mismo te impacta de que tú dices, Dios mío, está bien, tú me llamaste, pero no sabía que esto iba a ser tan rápido? Dios ha sido noble. Es una de las palabras que utilizo. Dios ha sido noble, generoso, porque en el proceso de formación se comienza a acercar gente que comienza a custodiarme y empieza a acompañarme mientras estoy siendo tallado para la misión. Hombres como el pastor Misraín Esquilín, pastor rector de la iglesia Me Casa de Alabanza, que actualmente es mi pastor rector, es mi pastor supervisor y es quien me supervisa en el proceso pastoral. Ramón Gobeo, expresidente de los Discípulos de Cristo, y una cantidad de personas que comienzan a formar parte de ese batallón, que van a trabajar con el carácter, con el hombre interior, con las disciplinas, con las estructuras, para aprender a esperar, para tener paciencia, para regresar a la escuela, a la academia, para trabajar la teología. Así que era una combinación. Tenía gente que me ayudaba en la parte de la música, pero tenía gente que me ayudaba en la parte del fundamento, que era lo pastoral. Wow. Y cuando llegó ese momento de atender el llamado a tiempo completo, pues tuve que reconocer que la música debía pasar a un plano de complemento y el pastor debía dedicarse pues a atender la iglesia de manera frontal. Pastorear es una tarea bastante intensa. Los que son pastores y los que han tenido la experiencia saben que es una tarea que no es de llegar como el cantante, canto las 5 canciones y me retiro a mi casa. El pastor es pastor antes del culto, durante el culto y posculto. Y también de madrugada, 4 o 5 de la mañana, suele también estar trabajando con diversas dificultades. Así que es una combinación extraordinaria y ha sido muy enriquecedora. Excelente. Yamil, cuando yo estuve en el programa de la tarde, me invento un segmento que se llama ¿Dónde están nuestros artistas? Yo desconocía de la condición de salud que tú estabas pasando. Te extiendo la invitación varias veces y decía, caramba, ¿por qué será que Yamil no me contesta? En un momento dado, tuviste a bien, o tu esposa estuvo a bien, no me acuerdo si fuiste tú o tu esposa, hubo una comunicación donde me habían comentado que Yamil estaba pasando por un proceso de salud, ¿verdad?, particular, y que le impedía, ¿verdad?, dentro de los múltiples compromisos que tenía, poder estar. Pero Yamil me dijo, estoy en un proceso. Cuando termine ese proceso, te prometo estar en la emisora. Wow. Por eso está aquí hoy. Qué bien. Luego de cuántos años pastoreando, comienzas a sentirte mal, donde tú dices, me está pasando algo. Luego del huracán María, nosotros cumplimos 7 años de fundación de la iglesia. El crecimiento de Oasis, Comunidad Cristiana Oasis, ha sido bien dinámico y ha exigido mucho, porque es una iglesia que comenzó como un proyecto familiar celular, pero creció de una manera bien intensa. Sí. De pronto se convirtió en algo que debía atender 24 horas al día y de manera bien dedicada. Pero en una cena donde me encontraba compartiendo con uno de los matrimonios de nuestra iglesia, siento que comienzo a marearme, o sea, me comienzan a dar náuseas, la mitad de mi rostro, el lado izquierdo particularmente, se me duerme. Wow. Y tengo problemas para hablar. Mi esposa Jessica está a mi lado y le indico, Jessica, ¿dónde me encuentro en este momento? Porque comencé a sentirme aturdido y perdí la orientación, noción de dónde me encontraba. Wow. Y me dijo, estás en Bayamón. Y le dije, necesito que identifiques el hospital más cercano que esté de aquí, porque tienes que llevarme. Porque pensaste que te estaba dando como un derrame o algo así. Era algo nuevo, no podía identificar si era un derrame o si de pronto era un stroke, pero sé que era algo nuevo, nunca experimentado. Yo vengo de una familia longeva. Mis abuelos y mis abuelas son personas de 90, 95, 98 años, así que no suelo estar en hospitales muy a menudo ni enfermarme con mucha frecuencia. Era algo nuevo. Me llevaron al hospital, me hicieron los trabajos de rutina de protocolo y me enviaron a hacerme un MRI de la cabeza. Luego de hacerme diversos estudios generales, el doctor René Dietrich, que es un excelentísimo radiólogo alemán, detecta que en la silla turca, en mi cabeza, en la glándula pituitaria, tengo un tumor macroadenoma alojado y que el tamaño ya era lo suficiente como para intervenir en cirugía. Todo eso sucede el 2 de febrero del 2017, cuando mi esposa Jessica está embarazada de nuestro segundo bebé y yo estoy en un proceso de reconstrucción y reparación de la iglesia y la comunidad que se está levantando de un huracán. O sea, Yamil, en menos de 24 horas, o sea, tú estabas bien, tú no tenías ningún síntoma. 1 de febrero está todo bien, 2 de febrero tengo un tumor en la cabeza y me tienen que operar.
y me tienen que operar. Mi esposa, ¿verdad? Cuando vio la noticia y vio el reporte, yo recuerdo ese día, ella estaba cerca de mí y comenzó a respirar bien profundamente porque tiene ya su bebé en su barriguita. Yo le tomé la mano y le dije, Jessica, todo lo que entra o sale de nuestra vida, Dios tiene el control de todas las cosas. Señor. Y yo creo que estoy lo suficientemente maduro en este momento como para manejar esto de manera adulta, de manera responsable, y necesito que mi fe pase de la teoría a la práctica ahora. Wow. Yo llevo muchos años predicando muchas cosas que ahora yo necesito encontrarles la razón y los fundamentos. Y le dije así que yo necesito ayuda. Llamé inmediatamente a mi pastor rector, llamé a la gente, ¿verdad?, que tengo cerca, y todos ellos me aconsejaron, necesitamos que te concentres en esto, porque lo que tienes que atender es bien delicado. Esto está alojado en tu cabeza, o sea, no está en una parte del cuerpo que se puede trabajar con eso de manera independiente. Y para poder entrar al centro de tu cabeza, a la glándula pituitaria, es un proceso muy, muy delicado y de mucha precisión. Y de ahí comienza el proceso de trabajo intensivo. ¿Sabes de dónde surgió esta afección que te dio? ¿O esto es algo que no conocías de dónde pudo haber provenido en ese momento? Los macroadenomas no hay una certeza de cómo se originan, no se le hace responsable a la alimentación o a al algún estilo de defecto, vida. al estilo de vida. Simplemente aparecen, pero se distinguen porque se detectan muy tarde. Debido a que no hay unos síntomas muy rápidos y ligeros, cuando se detecta un macroadenoma, ya la persona tiene unas complicaciones muy serias. Hay personas que se desmayan y no saben por qué razón y detectan que es un macroadenoma. El sistema endocrino del cuerpo se descontrola, el sistema hormonal se descontrola y una de las cosas bien delicadas, se puede perder la visión. Wow. Y el detalle es que si un macroadenoma afecta la visión o el quiasma óptico, aunque te operen, ya no puedes recuperar jamás la vista nuevamente. ¿Por cuánto tiempo luego de esa cena que sientes el mareo y las náuseas, por cuánto tiempo más estuviste con los síntomas que te atacaban? Porque ya era el efecto del macroadenoma. ¿Por cuánto tiempo más? Comenzó gradualmente a intensificarse hasta que en un momento dado comenzó a tener problemas para dormir, trastornos del sueño muy severos. Wow. Y noto que el ojo izquierdo comienza a manejarse mucho más lento que el ojo derecho. Claro, ya ellos me habían advertido de que en la medida en que fuera pasando el tiempo y la presencia de este macroadenoma comprometiera la integridad de la glándula pituitaria, pues eso iba a suceder. Pero tenía que trabajar con el proceso porque ahora tenía que ir de especialista en especialista. Los trabajos de investigación para este tipo de procesos son bien intensos porque me sacaron sangre, laboratorio, hasta que llego a las manos de 4 especialistas. 4. A los cuales les doy gracias por haberme atendido, que es René Dietrich, el doctor René Dietrich, Jaime Incerni, profesor de la UPR, y Robert Hunter, que es oncólogo del Centro Comprensivo del Cáncer. Y entre ellos llegamos a la conclusión, porque los 3 que he mencionado me vieron, de que el neurocirujano Luis Almodóvar debía ser la persona que me hiciera la cirugía. Tengo 3 MRI, 3 diagnósticos, 3 evaluaciones y un file de 2,5 pulgadas donde hay laboratorios, placas que me indican que es un proyecto intenso el que voy a atender. Yamil, hay algo dentro de la historia que en lo personal me toca muchísimo. De hecho, fueron muchas las congregaciones que nos unimos a orar por ti. Se supone que estas operaciones se hagan lo más rápido posible porque hay que sacar este adenoma. Sin embargo, tú tenías una preocupación y era una preocupación como padre que hizo atrasar la operación. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Eso es bien importante, esta etapa es bien importante porque la operación inicialmente se aconsejó que se hiciera en el verano, pero Jessica estaba embarazada todavía de Mateo, que es nuestro reciente bebé. Así que yo hablé con el doctor y le dije al doctor, yo necesito que usted me sea sincero, que usted me hable como amigo, que no omita los detalles. Y él me dijo, te voy a ser sincero, aunque te opere hay unas complicaciones que tenemos que atender como posibles. Al yo operarte, tú puedes perder el olfato,
tú puedes perder la visión, tú puedes perder el gusto. Yo puedo ocasionarte una diabetes insípida sin tú tener problemas alimenticios. Simplemente de ahí en adelante tienes que medicarte por el resto de tu vida. Y además hay personas que después de ser operadas han muerto, porque no podemos garantizar que toda intervención invasiva siempre sea exitosa. En ese momento yo le dije, mi esposa está embarazada y yo me preocupa que el bebé nazca y entonces yo no esté presente cuando él nazca. Así que él me dice, bueno, yo quería verlo. Quería verlo, porque entonces él me dice, yo lo que te puedo aconsejar es que esperemos hasta que bebé nazca, esperemos 3 meses a que mamá madure con bebé y tú puedas estar con bebé y luego entonces te operemos. Y me dice, pero ¿por qué razón tú quieres esperar tanto? Y le digo, mira, si yo voy a perder la vista después de esta operación, yo quisiera ver al bebé antes de que yo pierda la vista. Yo quisiera olerlo antes de que yo pierda el olfato. Y yo quisiera tocarlo. Wow. Y como posiblemente, como me está diciendo, usted ha tenido ya casos donde hay personas que han fallecido en el proceso, pues yo quisiera que él me escuchara antes de que yo, ¿verdad?, parta de la tierra. Así que le dije a mi esposa, quiero que te prepares y quiero que estés consciente de que este evento es posible. Dios no tiene que disculparse conmigo, Dios no tiene que darme ninguna razón. Yo amo a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios hace. Y por cuanto lo amo por lo que Dios es y no necesariamente por lo que Él hace, doy gracias por lo que Él hace, pero lo amo por lo que es. Si Dios se tuviera que disculpar conmigo, lo tiene que hacer con Esteban en el libro de los Hechos, o Juan el Bautista en su proceso de decapitación, o también con Pablo por todo el naufragio, las angustias, las dificultades. Claro, mi esposa me está escuchando hablar de una manera que nunca te había escuchado. Nunca me había escuchado hablar. Y yo mismo estoy entendiendo en ese momento que algo está sucediendo en el tronco, en el inside word, porque me encuentro orando Mateo capítulo número 6 de madrugada. Señor, santifica tu nombre, establece tu reino, haz tu voluntad, no la mía. Yo te amo, yo quiero que sepas que no tienes que hacer nada más para que yo sea leal a ti. Así que encuentro que hay unas áreas que se están desarrollando en mi interior que yo no las había descubierto. Que no estaban. No estaban. Así que le fui sincero al doctor y le dije, doctor, yo necesito tocarlo y yo necesito verlo. Y si después de que yo lo vea, yo pierdo la vista, pues por lo menos estas imágenes últimas, pues me quedaré con ellas grabadas en la memoria, pero esa es la realidad. Así que él pacientemente me dijo, si fuera yo, intervengo con esto antes. Pero a causa de lo que me estás diciendo, tengo que dedicarme a apoyarte, y ahí comienza el proceso de preparación para la operación del 4 de diciembre. Wow. Oye, aquellos que hemos tenido, ¿verdad?, bebés en el vientre, tenemos unos cambios tan grandes, ponemos más sensibles. Estoy pensando mucho en Jessica, en todo lo que estás contando, en ese proceso. Ella está trabajando por cuidar su esposo, su criatura, porque cualquier evento la pudo llevar a perder el bebé. Qué mujer valiente. Cuéntame un poco sobre ella. No sé si ahora o luego de la pausa, si continuamos corrido. No, okay. No tenemos pausa. Cuéntame un poquito sobre cómo fue ese proceso también de Jessica. Jessica es una campeona. Jessica es una mujer que yo le llamo la primera dama de mi corazón. Esa es la manera en que yo me refiero a ella. Pero no había experimentado yo como esposo el ver la fe y la dedicación de ella a pesar de lo que acabas de describir. Para mí era bien doloroso, bien difícil, porque ya estamos atendiendo un niño de 12 años, esa es la edad de Asaf, nuestro primogénito. Soy pastor de una congregación, yo tengo que seguir predicando todos los domingos, aunque el macroadenoma esté en mi cabeza. Y yo tengo que aconsejar y dar terapias matrimoniales, y yo tengo que trabajar con el sermón de la semana, aunque ese macroadenoma esté en mi cabeza. Entonces la iglesia estaba a la expectativa. Vamos a ver si el estado anímico del pastor cambia. Vamos a ver si de pronto él dice, pues renuncio y no voy más. Entonces era bien difícil. Y el hecho de que ella estuviera ahí todos los días, diciéndome básicamente lo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás preparado hoy para atender la agenda del día? Wow. Pero yo conozco a mi esposa, llevo 18 años de casado,
y sé lo que le hace reír y lo que le hace llorar. Sé lo que le angustia y sé lo que le produce felicidad. Y en ese momento puedo ser honesto y puedo reconocer que yo notaba la intensidad de su rostro y yo trataba de allanar el camino, porque yo decía, yo no quiero que el bebé quede, ¿verdad?, traumatizado o sienta esto que ella está sintiendo. De vez en cuando la veía llorar en el proceso, porque era la manera de hacer catarsis y de poder, ¿verdad?, expulsar la presión. Pero esa semana antes de la operación, ahí es donde yo, ¿verdad?, conozco qué era lo que había dentro, porque ella lo expuso todo delante de mí y llegamos a la conclusión de que ella estaba tan y tan enamorada de Dios y tan convencida de la obra de Jesucristo, que yo era reemplazable, yo soy circunstancial, pero Dios en su vida no lo era. Así que lo último que me dijo antes de esa operación, yo me levanté a las 4 de la mañana, 3 de la mañana para prepararme. Ya no puede ir conmigo a la cirugía porque tiene que quedarse con el bebé, que ella está en casa. Me abrazó, levantó al bebé, me lo puso en el hombro para que yo lo abrazara y me dijo, ve, pero si no regresas, yo sé dónde tú vas a estar. Wow, Dios mío. Mira, papá, a los 50 años tú te pones llorosito. Yo estoy aquí usando todas las herramientas que he aprendido en mi vida para no empezar a llorar, tú sabes. Son cosas que tocan mucho, son cosas que tú haces el video y te tocan. Cuando tú dices, yo quería oler al bebé, yo quería tocarlo, yo quería palparlo y atrasé la operación porque yo quería eso. Eso es bien touchy, eso toca la fibra, ¿verdad? Yo no sé si me estoy poniendo exageradamente sensible. No, es así, es así. Estoy aquí, tú sabes. Te pregunto, Yamil, la parte de la duda, o sea, nos estás testificando con una parte en que tu fe se fortalece, pero hay una parte en que la parte humana en algún momento nos asalta. Esa parte te vino, esa parte de tú decir, se acabó, me entregó en las manos del Señor, si de aquí parto con Él, pues partí con Él, pero estoy atravesando un momento en que tal vez se quede así. Esa parte vino, esa parte de la duda. Sería irresponsable de decir, ¿verdad?, que la fe lo soportó todo, lo aguantó todo. No es correcto, porque detrás del proyecto espiritual sigue siendo un ser humano, claro, el que se encuentra necesidad de ser abrazado, necesidad de ser escuchado. Hay momentos dados en que yo me encontraba con el equipo ministerial de la iglesia y yo comenzaba a hablar y de pronto les decía, les pido disculpas, que he estado hablando y yo recuerdo que en una ocasión Steven Olivo, que es uno de mis líderes, me decía, no, pastor, no está hablando, está haciendo una catarsis y es necesario que nosotros le escuchemos y que prestemos atención a lo que está diciendo. Entonces todo eso me afectaba, porque pues encontrar un lugar donde poder explicar el detalle, no hacer una hipérbole de este problema. O sea, yo no quería que la gente pensara que atender este problema era igual a moverme a un mundo mágico. No está pasando nada, esto es algo bien simple. No es algo simple. Exacto. Es algo difícil, es algo duro. Yo lloré en este proceso. Yo lloré porque había momentos dados en que yo le decía al Señor, tengo la necesidad de llorar porque estoy bien necesitado de expresarme. Entonces comienzo a hacer una revisión de mi vida. Habré amado de la manera suficiente, habré sido responsable con mi tiempo, cómo he utilizado mis prioridades, y comienzo a repasar toda la agenda de la vida. Y en ese proceso se comienza a desmantelar lo poco que quedaba del yo, lo poco que quedaba del talento, de la autosuficiencia. Exacto. Básicamente se me desmanteló y al final le dije al Señor, mira cómo lo veo. Yo soy la madera, tú eres el carpintero. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. Yo soy el lienzo, tú eres el pintor. Yo soy el necesitado, tú eres el refugio. Yo soy el enfermo, tú eres el médico. Qué lindo. Y le dije, Dios, yo no tengo nada más que añadir que no sea sostén a mi familia y sostén a la comunidad. Yo estoy consciente de hacia dónde yo me dirijo en caso de que se termine el tiempo, pero yo necesito que tú me fortalezcas porque no puedo ser inconsciente. Puedo haber estudiado griego, arameo, hebreo, soy estudiante de maestría en divinidad, pero estoy ahora en la cueva de Elías. Me encuentro en la cueva de Elías. Yo me encuentro en el calabozo con Juan el Bautista, y Juan el Bautista
me está diciendo, si tú no haces la pregunta, yo lo hago. Yo hago la pregunta. ¿Eres tú, Jesús, el que venía o viene otro después de ti? Exacto. Wow. Porque estaba en ese momento. Gracias doy a la gente que estuvo cerca de mí, como mencioné. El pastor Misraín Esquilín fue clave en este proceso y personas que me ayudaron a manejar, no a omitir Ajá. la realidad. Exacto. Así no a decir, mira y voltea el rostro hacia otro lugar. No, esto tienes que atenderlo de manera frontal, como lo hizo Pablo, como lo hizo Esteban, como lo hizo Juan el Bautista, los aserrados de Hebreos capítulo 11. Tú no eres mejor que ellos, ni eres peor que ellos, pero necesitas entender que para poder manejar esto, tiene que estar presente Dios, acompañándote. Y jamás pensé que el resultado final fuera de la manera en que fue, porque fui como cualquier paciente a atender esto al hospital. Yo soy un homo sapiens. Eso significa yo soy un ser humano. Así que voy al hospital y después de esto hay un proceso de recuperación, pero no sabía que detrás de todo este proceso había un taller de educación para mi vida y la gente que estaba cerca de mí. Había un plan. Y el día de la operación llegó y vamos a hablar de eso. Pero antes me gustaría resaltar el hecho de que estabas tan fortalecido para tu momento. Todos nosotros, todos los que nos están escuchando, nos va a llegar un momento que quizás no se llama adenoma, pero es un momento donde nos sacuden la vida. Y esa como Dios te preparó antes, a veces nosotros esperamos llegar al momento del dolor para correr a Jesús. Pero nosotros necesitamos correr a Jesús desde antes. Fíjate que el Espíritu Santo agarró toda la palabra que te había dado para que tú entonces pudieras estar fortalecido en medio del dolor. Así que le agradecemos a Dios por ese Amén. A veces las personas piensan que las cosas malas no suceden cuando llegamos a Jesús. La verdad es que las cosas malas no suceden en la vida, pero qué maravilloso es haber estado preparado. Llega el momento de la operación. Te hacen un MRI justamente antes y descubren que todavía ese tumor está ahí. Correcto. Cuéntanos. Ya cuando me van a operar el 4 de diciembre tengo 3 MRI que confirman que el macroadenoma no solamente está presente, sino que se desplazó y también creció un poco. El último MRI, pues Robert Hunter muy responsablemente le hizo una nota de mano, a puño, al neurocirujano Luis Almodóvar y le indicó cuál era su recomendación. Así que él cogió el expediente y me dijo, tienes que ir a atender esto con inmediatez. Me preparé para la operación. El doctor me indicó el último MRI, yo lo voy a colocar en las pantallas y todo el staff que está conmigo en la sala de cirugía, lo que esté en la imagen es lo que vamos a encontrar dentro de tu cuerpo. Así que ese último MRI 5 días antes puede decirnos si hacemos la operación o no la hacemos. Pues ese último MRI dijo, vamos a hacer la operación. Ok. En la operación yo tomo la decisión. ¿Había crecido el adenoma? ¿Cómo? ¿Había crecido? Sí, había crecido el adenoma. Okay. Y se había desplazado hacia el lado, ¿verdad? En un comportamiento normal para su naturaleza. Y llego con mi señora madre y con mi papá, porque mi esposa no podía estar presente en la cirugía. Y le dije, pues voy con papi y con mami. Y cuando yo llego al hospital, comienzan a prepararme, me ponen la manta térmica y empieza el proceso de anestesia. Lo único que yo recuerdo en ese momento, me despierto después de la cirugía, es que mi mamá se me acerca, me toma las manos y me dice, Yamil, pensando acá, ¿tú te imaginas que el médico entre dentro de tu cabeza y cuando entre a tu cabeza el macroadenoma no esté presente? Claro, ella me lo dice de manera templada, de manera calmada, no está intentando añadir nada más ni colorear fuera de las líneas, sino que está diciendo, ¿tú te imaginas que eso pase? Antes de que la anestesia me haga efecto, yo la miro y le digo, mamá, si eso sucediera, sería bien fuerte para el doctor y para mí también. Yo creo que Dios es capaz de hacerlo, pero también creo que es capaz de hacerme pasar por este proceso y como cualquier ser humano, yo tener que asumir, ¿verdad?, las consecuencias de la presencia de este macroadenoma. Así que le dije, ten paz, Dios tiene el control de todas las cosas. Ahí dormí y comienza el proceso de la cirugía. 3 horas después de la cirugía. Esta cirugía ahora por la tecnología no toma mucho tiempo. Antes se hacía craneal, pero ahora se hace nasal. Y eso no significa que no es complicada. Trabajar con herramientas de precisión
es mucho más delicado. Claro. Así que entraron vía nasal y cuando el médico rompió el hueso detrás de mi garganta, yo había visto en video 5 operaciones de macroadenoma. Wow. Pues quería estar preparado. Ajá. Dije, déjame ver cómo me van a Eres bravo. operar, ¿sí? Cómo van a romper. Y en los 5 videos que yo vi de operación de macroadenoma, cuando rompen el hueso, lo primero que encuentran de frente es el macroadenoma. Y detrás del macroadenoma está la glándula pituitaria. Y comienza un proceso de desprendimiento y de cirugía hasta llegar y hay que hacer un raspe. Bastante complicado el proceso. Así que el médico rompió y cuando rompe, lo primero que se encuentra es la glándula pituitaria y el macroadenoma no está dentro de la cabeza. Wow. Él me tuvo 3 horas en la sala, luego me explicó que cuando él entró, debido a que tiene unas imágenes en las pantallas y está viendo la silla turca limpia, la silla turca está libre y el macroadenoma no está presente, él me dice, cuando yo rompí, que vi la glándula pituitaria sola, tuve una impresión muy fuerte porque es la primera vez que me ocurre en mi carrera médica Wow. el que haya sucedido algo de esta naturaleza. Así que comencé a hacer biopsias, comencé a hacer preguntas, comencé a buscar, tengo al staff que está conmigo en la sala de cirugía y al final tuve que concluir que entré y no estaba lo que yo fui a buscar. Adiós. El comentario de tu Gloria mamá a Dios. se convirtió en un hecho. Aleluya. Parece que fui víctima de verdad De una profeta. de una visitación muy Que a lo noble. mejor esa fue su oración. Nunca te confesó que esa había sido su oración. Ella estaba muy preocupada y yo creo que aunque no me lo dijo, Ajá. toda madre que ama y toda Claro. madre responsable, esa debe de haber sido su Su oración oración. permanente. Yes. El médico cuando salió, ella me contó la impresión, el médico cuando salió se quitó, ¿verdad?, todos los elementos de su vestimenta de cirugía y le dijo a mi mamá, señora, quiero explicarle un detalle. No sé qué ustedes hicieron. Ahora no tengo una explicación para explicar qué fue lo que sucedió. Y le dijo, entré a la cabeza de su hijo y el macroadenoma no está dentro de la cabeza. Mi mamá se puso las manos en la cabeza y comenzó a llorar. Y mi papá que estaba ahí, que es una persona muy, ¿verdad?, tranquila, Ecuánime. muy introvertida, comienza a llorar. Y entonces entro al recovery. En el recovery me tienen que amarrar porque hay personas que se han levantado de la anestesia y comienzan a desprenderse de los equipos médicos. Y cuando yo me levanto, que abro los ojos, a quien primero veo es a mi esposa Jessica. Wow. Ella está llorando encima de mí. No quedes ciego, esa es la primera. No, sí. La De vi. verdad, cuando abrí los ojos que la vi y ella está llorando, me dice, amor, tengo que explicarte que ha pasado algo que no estábamos preparados porque no lo habíamos contemplado. Exacto. No es que no supiéramos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, es que ya estábamos convencidos de que no tenía que hacerlo si Él quería que le siguiéramos adorando. Qué lindo. Y mientras ella está llorando me dice, amor, tengo a los pastores que están en fila en la parte de afuera que quieren venir a verte, pero quiero que sepas, algo pasó, tu macroadenoma no está en tu Desapareció. cabeza. El médico llegó, comenzó a atenderme, yo tenía una punzada espinal, es un proceso bastante crítico, la recuperación post-operación. Wow. Y en medio de ese proceso empiezo a tener unas experiencias muy particulares que estoy seguro que Dios las diseñó para trabajar con la mente y el corazón, porque ya el cuerpo resolvió lo que estaba dañado. O sea que al final pude entender allí en el recovery que este macroadenoma estaba destinado para trabajar con las raíces de mi vida y no necesariamente con el cuerpo. El cuerpo envejece y yo puedo morir de cualquier otra cosa, en cualquier otro momento. Exacto. Pero ya el efecto que había producido esto en mi mente, la interpretación de Dios es tan importante como el Dios que yo estoy sirviendo. O sea, si yo tengo una interpretación mágica, una interpretación surrealista de Dios, yo voy a tener problemas para poder manejar los eventos Así críticos es. de la vida. Claro, yo no me había dedicado a trabajar con ese detalle. Así que estoy fortalecido en otras áreas, pero en esta área de encontrar motivos y razones por los cuales decir te amo. Y no por cuanto me diste 2 hijos, por cuanto me diste música para cantar. No, yo te amo por cuanto tú eres el creador de todas las cosas y me has dado una razón para vivir, para amar, para servir a otras personas. Y ahora tengo un problema. La ausencia de este macroadenoma no me hace exclusivo, pero me está haciendo sentir un peso de responsabilidad.
y le comienzo a orar a Dios en la camilla, pues yo tengo que estar 8 días acostado de forma horizontal sin levantarme. Wow. Todas mis necesidades biológicas tengo que hacerlas en la cama, tengo que alimentarme en la cama y tengo que estar conectado a equipos que están detectando si la postoperación Va bien. ha tenido, ¿verdad?, efectos positivos. Ujú. Así que en ese proceso tengo una experiencia muy interesante que yo no sabía que la persona que estaba en la habitación de al lado, las habitaciones de recuperación posoperación que son neurológicas, son habitaciones selladas y exclusivas para cada paciente. Pero me entero más adelante que al lado se encuentra el expresidente del concilio MI, Pedro Torres Velázquez. Lo acaban de operar de lo mismo que me acaban de operar a mí. Wow. Y él lo operaron después que me operaron a mí. O sea, él fue segundo en turno. Yo no lo sabía, él no lo sabía. Él le dijo al hijo, ahí al lado hay un Ledesma, que yo creo que es Yamil Ledesma. Mi primer nombre es Jesús. Y el hijo mayor de Pedro Torres Velázquez le dice, no puede ser Yamil Ledesma porque vi los papeles y dice Jesús. Pero como ese es mi primer nombre, yo uso el segundo. Él dice, no, sospecho que es Yamil Ledesma porque cuando me fueron a entrar a la sala de operación, el doctor estaba comentando de un caso que él había atendido que le cautivó mucho. Y entonces él estaba hablando con el equipo, el staff, y le decía, ¿ustedes creen que si yo llego a detectar que eso no está ahí adentro, yo hago esta operación? Yo no la hago. La mejor operación es la que no se hace. Y me dice Pedro Torres Velázquez, que después me visitó, y me dijo, qué casualidad, que estamos los dos en el mismo proyecto, en el mismo vagón. Exacto. Y me tuvieron que operar, a él le encontraron el macroadenoma y me dijo, Yamil, sospecho que lo que acaba de suceder es tan importante para ti como para el doctor y la gente que está involucrada en este proceso. Así es. Me dijo, mira, no te desesperes, tómalo con paciencia, dedícate a reflexionar sobre cómo vas a manejar esto de manera eficiente, de tal manera que la gente no se turbe y la gente no piense que es un banco de auxilio al cielo donde tú vas y encuentras cosas y las bajas del cielo. Tenemos fe en un Dios creativo, en un Dios poderoso, en un Dios trascendente, pero también en un Dios que sostiene a pesar de que la circunstancia no sea a nuestro favor. Yo quiero una reacción del público, pero Robertito tiene una pregunta, un planteamiento que hacer para abrir las líneas esta mañana. ¿Quién lo puede hacer? Cristo. ¿Cómo ha cambiado tu manera de ver a Dios después de este proceso? Esa es una pregunta extraordinaria y creo que es la idea central del proyecto, del tema o de la actividad, ¿verdad?, espiritual que sucedió en mi vida. Los pies sobre la tierra, eso es una de las cosas a las cuales me he dedicado ahora, poner los pies sobre la tierra, no permitir que lo que hago sea más importante que lo que soy. Exacto. Bien, las agendas de un pastor son bien dinámicas, hay muchos logros, hay muchas victorias, hay cosas que se pueden medir, el tamaño de la casa, el tamaño del edificio de la congregación, el tamaño de la grey, la cantidad de personas. Estas cosas pasan a un plano secundario, porque ahora el detalle del servicio, la calidad del servicio, la razón del servicio, el porqué del servicio, es más importante que el simplemente servir. Mi matrimonio, mi esposa, mis 2 hijos, el nacimiento de Mateo, el hecho de que en este proceso haya nacido el segundo bebé. Mi esposa padece una condición sumamente crítica que le impide quedar embarazada. O sea, llevamos 11 años tratando de que ella quedara embarazada, no quede embarazada. Entonces, cuando junto todas estas cosas, al final me convierto en una página en blanco, en un lienzo en blanco. Así, lo que no se me puede olvidar de esta experiencia no es que el macroadenoma se fue, es que me han otorgado una oportunidad que mucha gente no ha tenido. Santos y santas, ¿verdad? Hombres y mujeres dedicados que tuvimos que decirle hasta Dios, hasta luego. Y son gente de fe y gente espiritual. Entonces, tener esta oportunidad de respirar, de levantarme en la mañana, ver el sol y decir, en este momento mi familia hubiera estado en un proceso de luto y estoy aquí. Ayúdame, Señor, a utilizar mi tiempo de manera más responsable. Amén. Ayúdame a amar de manera más eficiente. He pedido perdón. He buscado gente que me he sentado con ellas y le he dicho, mira, tengo que sentarme contigo y quiero pedirte perdón. Pero ¿por qué razón? Si no ha ocurrido nada y no puedo detectar
que en el proceso relacional entre nosotros Exacto. hay un detalle donde yo te falté. Wow. No es que tú me ofendiste, es que yo cometí una falta, cometí un exceso y yo creo que no fui eficiente en esto. Entonces la persona se encuentra desmantelada porque 4 años atrás tuvimos ese incidente y 4 años después tú vienes y le dices, lo que pasa es que la comprensión ahora de las prioridades y la comprensión de lo que es lo primero, Exacto. desde ese día cambió. Lo que le pude decir a los líderes fue, en síntesis, mira, ese día yo morí en esa operación y resucité en otro hombre. Y el otro hombre que se levantó de ese proceso, Exacto. pues es un proyecto mucho más eficiente para la gloria de Qué su lindo. nombre. Como una 787. amenaza de muerte nos puede hacer vivir mejor, ¿verdad? Exacto, así es. Nos transforma por completo. 787-993-9700, 993-9700. Tu reacción a este poderoso testimonio de Yamil, ¿verdad? Cantante pastor Yamil Ledesma, a través del WhatsApp. También nos puedes reaccionar. Sí, a través del 939-210-9263 nos escribes tu mensaje al WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. En ruta, muy buen día. Yo quiero decir que me han sacado las lágrimas. Ajá. De verdad que lo bendigo. He seguido parcialmente la trayectoria de él, pero conocer lo que ha hecho Dios y ver ese amor de padre a hijo hacia él, lo anhelo yo también para mi vida. No estoy pasando por ningún proceso de salud, pero yo creo que también necesitamos esa intervención espiritual para que podamos ser reforzados y reconfortados y abrazados por el Espíritu Santo. Y te admiro como te expresas hacia tu esposa y como tu esposa te cuidó. Eso me impactó tanto y me dijo, wow, así mismo quiero ser yo con mi esposo. Son muchas bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia y para tu bebé. Gracias por esas palabras. Qué gentil y generosa al contarnos, ¿verdad? No solamente de su necesidad, sino su anhelo también. Exacto. De querer a Dios en su vida, fortaleciéndole. Qué hermoso. Vamos a más. En ruta, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Mi nombre es Ramón Collazo. Yo estoy impresionado, ¿verdad? Yo le sirvo al Señor, pero estoy impresionado con ese testimonio de quien pudo haber sido mi pastor. Tuve como 4 domingos visitándolo, ¿verdad? Pero era tan lejos de mi casa que decidimos congregarnos en Yabay, en Manatí. El pastor Juan Hernández, pero impresionado con el testimonio de Yamil Ledesma, de cómo Dios obró de la manera tan gloriosa. Quiero decir que Yamil Ledesma para mí es un predicador de la palabra excelentísimo. Es un honor y un gusto escuchar su predicación. Gracias. Quiero decirle que en cualquier momento estaré por allí visitándolo. Yo estuve 4 domingos visitándolo, pero no pude congregarme allí, ¿verdad? Pero le amamos en el Señor a Yamil Ledesma y le auguramos en el Señor que Dios lo va a usar de manera poderosa, como siempre lo ha hecho. Que Dios lo bendiga mucho y Dios bendiga a Nueva Vida. Gracias Claro que por sí. tus Gracias por palabras estar acá, y pegadito. por tu amor y, ¿verdad? Por honrarnos con esa definición de vida. La verdad es que es un privilegio poder servirles. Vamos a más en esta hora en ruta. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Amén. Súper, de verdad que sin palabras. Y quiero decirles que mañana precisamente me van a hacer un MRI en busca de eso, pero yo desde ahora, yo decreto y declaro en el nombre de Jesús que el milagro está hecho ya. Qué bueno, qué bueno. Que así sea y se mantenga tu fe, ¿verdad? Gracias por tu llamadita y por estar pegadita. Seguro que sí. Continuamos acá en el Facebook. Yamil, la gente está enviando muchas bendiciones, llorando, muchas caritas llorando, pero de alegría por el milagro que el Señor ha hecho. Así que continuamos en ruta. Muy buen día. Buen día. Adelante. Me identifico mucho con el pastor. Venía llegando. Puedes llorar, mi amor. Aquí está autorizado llorar. Aquí se permite. Buenos días. Te escuchamos. Adelante. Sí, buen día. Es que a mí también tuve un proceso en el que
¿Es conmigo o con quién? Sí, sí. No, estamos contigo, Sí, estás está al al aire. aire. Estás al aire, es ok. contigo. Me identifico mucho porque a mí me detectaron un paraganglioma en la carótida derecha. En la carótida derecha, entonces, el cual también fue un proceso bien difícil porque yo fui el segundo caso de Iván González Cancel de ese tipo de ese tipo de tumor. Entonces yo también propuse la operación para que mi esposo se fuera de vacaciones, porque ese año fue un proceso bien difícil. Él perdió el trabajo, él cayó en depresión bien severa. Los pronósticos eran malos también, porque también salí con unos tumores en la silla turca vacía. Yo podía morir en la operación, me podía quedar ronca, la lengua se me podía virar. Y vengo conduciendo desde Cagua y me tuve que estacionar porque las lágrimas se me salían. Y el pastor hablando y yo recordando el proceso mío también. Otro Dios lo milagro bendiga. más, Yamil. Claro que sí, mi amor. Gracias por estar aquí pegadita en ruta. Algunas palabras finales, Yamil. Tenemos el cuadro lleno, podemos tirar llamadas hasta mañana. Claro. Y agradezco mucho por el amor, el cariño, la bondad de la gente que nos está viendo y nos está escuchando a la distancia. Amar a Dios por lo que Dios es o amar a Dios por lo que Dios hace. Eso es una buena pregunta que deberíamos contestar. El Señor es todopoderoso, es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, sempiterno. Es manos para el que necesita ser sostenido, es boca para el que necesita que le hablen, es oídos para el que necesita que le escuchen. Sin embargo, hay eventos críticos que ocurren en nuestra vida que nosotros creemos que Dios, como un Dios soberano, que tiene el control de lo que entra y sale a nuestra vida, tiene el control de todas las cosas. Amén. Hemos tenido que despedir del planeta Tierra, del plano mortal, a hombres y mujeres dedicados, pastores, evangelistas, predicadores, cantantes, que ya no están con nosotros, que no sufrieron el mismo desenlace que yo sufrí. Eso no me hace mejor que ellos. Y debo evitar a toda costa que la vanidad, el orgullo, la arrogancia y la prepotencia se apoderen de mi corazón. Debo decirle al Señor en esta mañana y a los que me están escuchando que están atravesando por un momento crítico, Dios sabe, Dios entiende, tiene los recursos necesarios para poder intervenir en nuestros eventos circunstanciales críticos y sostenernos hasta que Él determine cómo Él va a resolver el problema. Amén. Así que yo quiero que te fortalezcas en el Señor, fortalécete en su palabra. Dios es Dios para caminar con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, y Dios es Dios para acompañar a Esteban en el libro de los Hechos mientras él muere por causa del evangelio. En los 2 lugares se encuentra el Señor. A Él sea toda la gloria y Él sea toda la honra. Pídele al Señor la fortaleza que viene de lo alto, las herramientas que se desprenden del Espíritu Santo, lo que guía su verdad, lo que conduce a Jesucristo. Y esa sería la mejor herramienta para que en medio del vendaval y de la tormenta tú confíes que todavía Él tiene el control de todas las cosas. Y al final, lo que ocurra al final, todo para la gloria de su nombre. Yamil, gracias por este tremendo banquete. Me dijiste y tu esposa, cuando todo esto termine, Juan, vamos a estar allí en Nueva Vida. Y lo cumplieron. Y es el primer lugar, es el primer lugar después de que pasó todo este proceso donde testifico. Claro que Así que sí. me da mucho gusto verte, te agradezco mucho, Juan, por tu apoyo, por tu bondad a Nueva Vida y a toda la gente linda que nos está escuchando. Más adelante espero volver a compartir con ustedes y si es posible seguir creando música y otras cosas. ¿Verdad? Claro que creo sí. que ahora tengo muchas más razones para escribir. Claro que sí. Yamil, está antes de pastoreando despedirnos, también. tenemos muchas personas que nos han estado escribiendo el WhatsApp. Te leo brevemente algunos para que puedas saber cómo la gente está recibiendo tu testimonio. Dicen que su fe ha aumentado, que ha sido de bendición este testimonio. Otras personas testificando también de haber pasado por situaciones similares y cómo Dios los sanó. Mucha gente de verdad que bien afectada de manera positiva con este testimonio tan tremendo que tú has traído, edificante. Dicen que es poderoso este mensaje, que están de camino a su trabajo, que ha visto
que están llorando, que no pueden seguir en su camino. Están verdaderamente bendecidos con tu testimonio esta mañana. Terminamos precisamente con No llores más, que el himno nacional tuyo, hasta que hagas otro. Muy bien. Gracias, Yamil.